Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, bienvenidos a su canal Desafío Morir. Es un gozo, es una alegría poder disfrutar de la palabra del Señor y más cuando hemos tenido una semana más que bendecida. Quizás algunos estén pasando por dificultades, por problemas, por tristezas o dolores. Voy a decirles en este momento que tengan fe en el Señor, porque el Señor no nos ha dejado solos y no nos dejará solos jamás. Así que tenga fe en el Señor y pídale al Señor que el Señor le va a responder conforme a su beneplácito. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a elevar una plegaria al cielo. Oremos. Maravilloso Señor, te damos gracias. Nos regala la oportunidad de estudiar tu palabra, pero también, Señor, de venir a tus pies, de reconocer que somos nada, Señor, meras criaturas que necesitan de su Creador, de su Salvador. Y te suplicamos, Señor, que al abrir tu palabra podamos encontrar en ella salvación y bendición. Lo encontramos en el nombre de Jesús y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos, hoy vamos a estudiar un tema bien interesante. Y es que quería una vez más poner por aquí el título del tema que vamos a tener hoy. Tú puedes ser fiel a pesar de tu herencia familiar. ¿Por qué lo expreso de esta manera? Bueno, porque quizás nuestra herencia familiar no era entregada al Señor y nosotros podemos ser fieles en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio del temor, de la angustia. Nosotros podemos ser fieles al Señor. Aunque los demás no crean como nosotros, podemos ser fieles al Señor. Aunque los demás no teman a Dios, nosotros podemos abrir nuestros ojos, mirar al cielo y reconocer a Dios como nuestro único verdadero Señor. Especialmente la Escritura dice de la siguiente manera. Noten algo. Miren lo que dice allí la Escritura en Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5. Nos ubicamos en un punto de la ley de Dios. Y miren lo que dice allí la Escritura. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Y es que el Señor es un Dios de amor. ¿Cómo no amar a alguien que nos ama tanto? Pero también tenemos un Dios que dice la Escritura es celoso con sus hijos, es celoso con su creación, es celoso con lo que a Él le pertenece. Por eso el Señor está diciendo en este texto, miren, que nada los separe de mí, que nada sea más importante que yo. No se pongan a hacer esculturas ni imágenes, no las honren, no les den culto, dice el texto. No les den culto. Mírenme a mí, aprécienme a mí. Abran los ojos al cielo, levanten las manos, aquí estoy yo. No soy una figura de barro, no soy una figura de madera. Aquí estoy yo, que nada reemplace mi presencia en tu vida. Porque si ustedes se alejan de mí, yo castigo, dice el Señor, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y es que todos nosotros traemos una herencia de maldad, todos. Y si nuestros padres se alejaron del Señor, muy probablemente yo me aleje de Dios. Tengo más del 90% de probabilidad de que yo me aleje de Dios. Y mis hijos tendrán la misma probabilidad que yo. Entonces también se apartarán del Señor. Y de esa manera una línea de consanguinidad se apartará de Dios, porque no hicimos de Él habitación. Y pensando en esto, quisiera que nos trasladáramos a una ciudad. Y esa ciudad se llama Ur de los Caldeos. Bueno, y la ciencia, los excavadores, los arqueólogos han encontrado algunas cosas importantes de Ur de los Caldeos. Bueno,
pues las excavaciones han demostrado que era una ciudad de un nivel cultural elevado y de refinada cultura. Cuando la Biblia habla de esto, bueno, wow, qué interesante, ¿no? Que ya en esa época hubiese una cultura avanzada, una ciencia ya muy avanzada, especialmente en Ur de los Caldeos. Pero, ¿qué características más tenía? Ur fue una ciudad politeísta. La ciudad tenía un gran templo en forma de pirámide. Ya se hacían grandes construcciones y una de esas construcciones era el templo que ellos tenían para sus dioses. Politeísta quiere decir que tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses y usaron un gran templo para la adoración a ellos. Sigamos leyendo. Las construcciones ya eran de 2 pisos. La ciudad contaba con un desagüe eficaz y mejor que muchas de las ciudades que existían en su tiempo. Ya nos estamos sorprendiendo aquí porque lo que han encontrado los arqueólogos es que ya las edificaciones eran de 2 pisos, las casas eran de 2 pisos. Así que no era una ciudad cualquiera, era una ciudad importante. Y noten algo. También en las escuelas se enseñaba lectura, escritura, aritmética y geografía. La arqueología es espectacular porque nos abre un panorama especial de cada lugar cuando ellos excavan y miran las cosas que encuentran, las analizan, miran la escritura, imágenes y demás y pueden determinar qué hacían en esas ciudades, ¿no? Ya la Biblia lo mencionaba, pero la arqueología nos ayuda a reconfirmar muchas cosas, como estas que son importantes. ¿Y por qué venimos a esta ciudad? Porque en esta ciudad nació Abraham, el padre de la fe. Y allí vivía su padre con sus hermanos. Así que vamos precisamente allí. Taré fue el padre de Abraham. Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. La Biblia específicamente no menciona cuál de estos era el primogénito, cuál era el mayor o cuál era el menor. Sin embargo, pues muchos estudiosos de la Biblia creen que Abraham era el hijo menor de Taré. Sin embargo, allí, en esa ciudad que era politeísta, que adoraban a muchos dioses, nos encontramos a esta familia. Esta familia viene de el parentesco sanguíneo de los hijos de Dios. Ya nosotros hicimos un video acerca de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los hijos de Dios eran aquellos descendientes de Set, el hijo, por decirlo así, que reemplazó a Abel. Así que todos los que nacieron después de Set, en esa línea de consanguineidad, pues todos ellos fueron personas que se acercaron a Dios, que conocieron a Dios. Y los que se apartaron fueron los cainitas, todos los descendientes de Caín, los hijos de Caín, ¿cierto? Ahora, el padre de Abraham, Taré específicamente, Taré viene de esa consanguineidad. Todos ellos eran de esa familia considerados los hijos de Dios. Pero parece ser que en algún momento de la vida de Taré o del padre de Taré se separó del Señor. Algo pasó, algo ocurrió. Porque Taré y sus hijos eran politeístas. Y así lo declara la Escritura. Miren lo que dice la Biblia. Josué capítulo 24 versículo 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Así lo declara Josué. Así que noten algo importante: Taré y sus hijos eran politeístas. Pero hay algo especial aquí que nosotros debemos tener en cuenta.
Y es que cuando vamos a la investigación bíblica, nos damos cuenta que Harán murió antes que su padre, así que no tenemos un registro de Harán. Pero tenemos un registro de Nacor y de su familia, así como de Abraham y su familia. Y quisiera que viéramos primero el registro de la familia de Nacor y lo que ocurre. Miren lo que dice la Escritura. Génesis capítulo 31, versículo 19 dice: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. ¿Y quién era Labán? Labán era nieto de Nacor y Nacor era hermano de Abraham. Así que noten, la escritura dice que Taré era politeísta, adoraba a muchos dioses. Muy probablemente Harán también. Pero también Nacor, la escritura dice que su nieto Labán, él tenía dioses. Y es que leímos anteriormente que la maldad del hombre alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Y Dios puede traer castigo hasta la tercera y cuarta generación por el pecado de los padres. Cuán importante entonces, mis hermanos, es que nosotros estemos consagrados al Señor todo el tiempo. Por los que nos van siguiendo, que son nuestros hijos, que son nuestra familia, nosotros debemos ser fieles a Dios, porque si no somos fieles, nuestros hijos se torcerán y los hijos de nuestros hijos se torcerán y así sucesivamente. Yo quiero tener hijos que puedan acordarse de Dios y darle gloria y honra. Así que debemos esforzarnos por tener nosotros un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador, por tener una relación, un vínculo especial, y que nuestros hijos se contagien de eso, que no solamente escuchan de nuestros labios, sino que también lo ven en nosotros reflejado. Así que esto se dice, por ejemplo, de la descendencia de Nacor, pero de Abraham no se menciona nada que lo lleve a la adoración a ídolos. Entonces, a mí me da a entender la escritura que aunque Ur de los Caldeos era una ciudad politeísta, aunque Taré había dejado al Señor y se había convertido en una persona politeísta y sus hijos también, parece ser que Abraham no. Abraham se mantuvo. Abraham quizás recordaba las palabras de su abuelo o quizás de su bisabuelo y decía: hay un Dios en los cielos. Abraham no se inclinaba ante los ídolos. Abraham no le rendía culto. Abraham no tenía imágenes. ¿Y por qué yo lo menciono de esa manera y con tal seguridad? Porque si no, Dios no se hubiese podido comunicar con Abraham. Solo aquel que ora a Dios, solo aquel que habla con el verdadero Dios, Dios se puede comunicar con él. Si la fe de Abraham hubiese estado en estatuas, en imágenes, en el barro, en la madera, pues allí Abraham se había perdido totalmente. Pero notamos que Abraham era distinto. Abraham era distinto y nosotros también, mis hermanos, necesitamos ser distintos hoy más que nunca, ser diferentes. Y quizás Abraham tuvo que luchar con eso, con su papá, con sus hermanos, con sus vecinos, con las personas que habían en la ciudad. Y quizás Abraham fue atacado, así como quizás usted es atacado porque es el único cristiano en su casa. Y entonces le dicen: usted está loco, ¿por qué cree de esa manera? ¿Usted por qué va a ese templo? ¿Usted por qué hace esto? ¿Por qué no hace esto? Necesitamos ser diferentes, creyendo en el verdadero Dios, Señor y Salvador. Entonces, la Escritura hace una declaración preciosa allá en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero Jehová le dijo a Abraham: vete,
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y saben mis queridos hermanos, que este texto me parece tan hermoso. El Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tu padre. Si Abraham se hubiese quedado en la casa de Taré, muy probablemente Abraham había perdido su oportunidad de salvación. Y no solo eso, había perdido la oportunidad de ser considerado hasta hoy como el padre de la fe. ¿Lo notan? Abraham tuvo que dejar su casa para encontrarse con su Señor y Salvador. Cuán importante es que nosotros hoy reconozcamos a Dios como nuestro Señor. Pero, ¿qué tenemos que dejar? ¿Vicios? ¿Costumbres? ¿Qué tenemos que dejar? Solamente usted y yo lo sabemos personalmente. Nadie más lo sabe. ¿Qué tienes que dejar para realmente tener un encuentro personal con Dios? No te puedes dejar contaminar por tu familia, por tus amigos, por tus conocidos, por las costumbres de un pueblo. No, primero está Dios. Dios está primero en todo y debe ser primero en todo. Y la única manera que nosotros podemos avanzar en nuestra fe realmente es conociendo a Dios, es entregando todo a nuestro Padre Celestial, nuestra familia, nuestros recursos, nuestros días. Es entregarlo todo a Él. Y Él sabe lo que va a hacer por nosotros. Él sabe el premio que está delante. Es que Él le dice a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a bendecir. Y saben una cosa, a mí me gusta muchísimo esta historia, pero también la actitud de la esposa de Abraham. Ya Abraham estaba casado. Y cuando el Señor le dice: sal, bueno, allá en Ur de los Caldeos él tenía su casa. Su esposa ya estaba acomodada. Además, cuentan los historiadores bíblicos que Taré era un hombre millonario, era un hombre que tenía grandes comodidades. Y si Taré las tenían sus hijos. Así que la esposa de Abraham estaba cómoda en su casa, en su ciudad, con sus costumbres, pero vio en Abraham algo distinto. Y cuando Abraham le dijo: tenemos que salir porque he hablado con Dios, ella no dijo: oh, se enloqueció Abraham, perdió la cordura. ¿Cómo que nos vamos? Pero si aquí tenemos casa, ¿para dónde vamos? Y Abraham quizás le dice: no sé, el Señor no me dijo, pero me dijo que me fuera de aquí. Cualquiera puede ser considerado loco, ¿no? Bueno, a Noé también lo consideraron así, un hombre loco. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y el Señor le dice: vas a hacer un barco. Ahora, yo me imagino a Noé hablándole a su esposa y diciéndole: amor, hablé con Dios, Dios habló conmigo y me dijo que debíamos construir un barco. Y quizás ella hubiese dicho: se enloqueció Noé, perdió la cordura. Pero no fue así. Estas esposas apoyaron a sus esposos. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque los conocían. Porque conocían esa relación personal que tenían con Dios. Cuán necesario, mis queridos hermanos, es que nosotros hoy también tengamos una relación personal. No algo simplemente de ir al templo y venir y nada más. No. Necesitamos tener una relación con Dios única, genuina, verdadera. Que quien nos vea quiera contagiarse de eso que usted y yo sabemos. Vete de tu tierra y de tu parentela. Quita todo lo que te separa del Señor. Pueden ser los videojuegos, pueden ser las películas, pueden ser las novelas. ¿Qué te está separando del Señor? Todo lo que te separe de Dios, quítalo.
El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y no te preocupes, porque yo te voy a bendecir. Solo alguien que confía plenamente puede salir. Pero ¿por qué Abraham confió en Dios y en esa voz que escuchó? Porque Abraham conocía a Dios. Y quizás esta es una gran diferencia que hay entre Abraham y nosotros. Porque nosotros, solo la experiencia que tenemos con el Señor es lo que hemos oído y no realmente lo que nosotros hemos vivido. El Señor quiere que nosotros tengamos una verdadera experiencia con Él. Por eso el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mis hermanos queridos, nosotros estamos llamados a ser bendición para otros. Estamos siendo bendición para otros, estamos siendo bendición. Necesitamos ser bendición para los demás, pero no podremos bendecir a otros si nosotros estamos separados de Dios. No. Y no olviden que si nosotros nos separamos, tristemente ocurrirá como en la familia de Nacor. Sus hijos se separaron, sus nietos se separaron. No, necesitamos ir a Dios. Necesitamos romper con esa consanguineidad de maldición para decir: voy a hacer lo correcto delante del Señor. Señor, ayúdame. Necesitamos conocer a Dios. Pero noten algo. La Escritura sigue diciendo algo maravilloso aquí. En el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis, la Escritura declara: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Noten algo, porque estas palabras son muy lindas, las que Dios le dice a Abraham. Primero, vienen a ser duras, ¿no? Porque el Señor dice: a los que te bendijeren, yo los voy a bendecir, pero si alguien te maldice, yo los voy a maldecir. Parecen palabras duras, pero para Abraham eran palabras hermosas. El Señor le estaba diciendo: yo soy tu Dios, yo soy tu protector, yo soy tu sustentador, soy yo. Y no estás solo, jamás estarás solo. Yo voy a ir contigo, yo no te voy a dejar. Solo ven. En ti serán benditas las familias de la tierra. Y estas declaraciones son hermosas. ¿Saben? Abraham muy probablemente tuvo muchos enemigos por su fe. Quizás en su casa fue difícil con su padre verlo arrodillado ante una estatua, ante una imagen, a sus hermanos. Y él quizás diciéndoles: pero ustedes, ¿por qué lo hacen? Tenemos un Dios en los cielos, ¿por qué se inclinan? Y quizás también tuvo diferencias en su ciudad y con todos sus parientes. Quizás muchos de ellos lo vieron como un enemigo a causa de su fe diferente. Y quizás tú estés experimentando lo mismo. Confía en Dios, fortalécete en Dios, conoce a Dios. Cuando yo conozco a alguien me siento seguro. Cuando yo conozco a alguien confío. Cuando yo conozco a alguien, yo creo en lo que me dice. Y qué hermoso es que nosotros también podamos hacer lo mismo con Dios. Tanto así que la Escritura sigue declarándolo. Santiago capítulo 2 versículo 23 declara: y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué palabras tan hermosas estas. Y que el Señor haya considerado a Abraham como su amigo. Y es que en la Biblia el Señor nos considera amigos, nos considera hermanos, nos considera hijos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero ¿cómo poder aceptar esas consideraciones de Dios? Solo conociéndolo. Porque si yo no conozco a Dios, no puedo decir que soy su amigo, que soy su hermano o que soy su hijo. Necesito conocerlo. Y yo quizás a este versículo le cambiaría una sola. Él creyó.
entonces yo quizás lo mencionaría de la siguiente forma. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham conoció a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham conoció a Dios. Tú quieres ser bendecido por el Señor, conócelo. Y para poder conocerlo necesitas pasar tiempo con Él. Necesitas estar íntimamente con el Señor. Pasar tiempo a solas, orando, estudiando su palabra, saliendo al campo, a la naturaleza. O si es que no tienes espacio para poder llegar hasta la naturaleza, sal de madrugada, mira al cielo. Sal en la noche, mira las estrellas. Allá en el infinito está Dios, en algún lugar, pero también está a tu lado por medio del Espíritu Santo. Él, esa promesa hecha a Abraham, también la ha hecho a nosotros. Jamás estaremos solos, jamás. Nuestros enemigos serán sus enemigos, nuestros amigos serán sus amigos. Yo quiero ser bendecido por el Señor. Yo quiero creer como Abraham, yo quiero conocerle. Yo quiero que mi tercera y cuarta generación, si es que Cristo no ha vuelto, sea esa línea de consanguinidad que espera a Dios con los brazos abiertos. Y si ese es tu deseo, yo te invito a que te encuentres con el Señor hoy, porque hoy tienes vida. Hoy, porque hoy es el momento, no mañana, no en otro tiempo. Hoy dedica tu vida al Señor. Dios te bendiga.